Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales, y estamos en nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje ya de nuestra cuarta semana. Estamos a punto de terminar ya nuestro módulo. Y estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Me gustaría que me confirmaran si se ven bien mis diapositivas. Ya tengo alguien que me marca como user final. ¿Me pudiera decir cuál es su nombre? Yanira Ruiz, bueno, ya sé que es Yanira Ruiz, pero el de user final sí necesito que me dé su nombre, yo se lo cambio y que me digan si se ve bien mis diapositivas y se escucha bien mi voz, por favor. También ya entró Lenovo PC, pónganme sus nombres, por favor. Gracias, Yanira, ya me confirmó para continuar. Y en un momento más que me pongan sus nombres, les cambio su nombre. Ah, ya me dijo. Enrique Martínez Barrera, que es el de user final. Le cambio entonces su nombre. Ahora sí ya me aparece. Y ya nada más que me ponga Lenovo su nombre y ya se lo cambio. Bueno, tenemos la orden del día. Veremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro de integración y también tendremos nuestro cierre. ¿Lo quieren pasar? Ahí está. Vamos a iniciar con esta frase. Estás más que capacitado, eres increíble, solo tienes que confiar en ti mismo. Y pues repasemos el propósito de estos espacios abiertos, que realmente los hemos cumplido muy bien porque hemos intercambiado diferentes puntos de vista y con ello hemos logrado la construcción del conocimiento. Hemos resuelto dudas que surgen a partir de los contenidos, hemos realizado algunas actividades similares a las del módulo y pues atendemos aquellas inquietudes que en su momento ustedes no pudieron resolver dentro de las videosesiones del módulo. Esta semana tenemos una sola actividad que realizar, pero se llama Proyecto Integrador, la mejor opción para viajar. El proyecto integrador, ya no vemos temas nuevos. Aquí es donde concentramos todo lo aprendido de la primera a la tercera semana y hacemos una sola actividad. Y como es una actividad extensa, la vamos a dividir en dos partes para poder atender una parte este día, que es miércoles, y la segunda parte, lo que es el día viernes. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a seccionar cuando ya entremos de lleno al proyecto integrador y ver todo lo que nos pide. Nos vamos a ir paso a pasito, no se preocupen. Creo que ya tengo el nombre de Mirna Méndez. Déjenme rápido cambiárselo para que me aparezca como Mirna. Ahí está. Y luego sus participaciones no las registro bien como tienen que ser. Va. Como les decía, no tenemos conocimientos nuevos, ya los hemos visto anteriormente. Vamos a empezar con esta parte del crédito. Recordemos que el crédito lo habíamos definido como un préstamo, como algo que pedimos prestado y con la promesa de pagarlo posteriormente. La pregunta hacia ustedes, ¿qué tipos de créditos se acuerdan? A ver, ¿quién dice yo? ¿De qué tipos de créditos se acuerdan? A ver, veo. Perfecto, Mirna. Ya también Enrique me puso crédito hipotecario. Mirna me dijo lo mismo, crédito hipotecario, perfecto. Yanira, el crédito empresarial, muy bien. Recordando un poco sobre estos tipos de crédito, el crédito hipotecario se utiliza para cuando queremos comprar una casa, ¿sí? O cuando pedimos dinero prestado y dejamos hipotecada nuestra casa, ¿no? Al fin y al cabo, la casa es la que queda como prenda de que yo pague ese dinero. El crédito empresarial, como nos decía Yanira, es el que piden las empresas para poder echar a andar su producción o vender un poquito más. ¿Qué otro tipo de crédito se acuerdan ustedes? A ver, yo les voy a poner alguno mientras ustedes me ponen ahí, yo les platico. Recordemos que tenemos los créditos al consumo, que los créditos al consumo, ahí es donde venía lo que era la tarjeta de crédito. Buenas tardes, Karina, ya llegó Karina.
Teníamos la tarjeta de crédito y teníamos los créditos de nómina. Y esos créditos de nómina, pues era para las personas que ya tienen un trabajo seguro, les pagan sobre nómina y el banco de ahí les jalaba su dinero, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos también ese tipo de crédito. ¿Qué otro crédito se acuerdan ustedes? Crédito automotriz. Ya les estoy ganando los tipos de crédito. El crédito automotriz nos sirve para poder comprar algún auto, ¿no? Y irlo pagando poco a poco. Crédito, ya me dijo, el crédito personal a veces es de una persona a otra persona y esos créditos personales siempre hay que garantizarlos con un documento, en este caso mínimo, pues lo que es un pagaré, ¿no? Si ya sea mi primo, mi tío, me pide dinero prestado, bueno, pero fírmame un pagaré para al menos garantizar que me lo vas a pagar, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de crédito. Muchísimas gracias por sus participaciones. Entonces, voy a continuar. Estos créditos generalmente me generan lo que son intereses por haberlos pedido prestados. Entonces, estos créditos pudiera yo tener lo que es una tasa fija y una tasa variable. Aquí pregunta para ustedes, ¿qué es una tasa fija y qué es una tasa variable? A ver quién pudiera así como que opinarnos un poquito. A veces su concepto es muy sencillo, ¿no? Porque sus mismos nombres no los dicen. Pero a ver aquí, ¿quién nos puede decir? Aquí lo importante es determinar en qué momento pudiera yo tomar una tasa fija y qué tan recomendable es tener un crédito con una tasa variable. Perfecto, Mirna. Fija que siempre es la misma, muy bien. Yanira igual, perfecto, me dice que la tasa fija no cambia. Ok, perfecto, muy bien. Y su nombre lo dice, ¿no? La tasa variable es la que sí, que me dice a Enrique, dice la tasa fija en pagos mensuales. Son dos conceptos distintos, Enrique, la tasa fija y los pagos mensuales, porque la tasa fija es el porcentaje que te cobran por el crédito que tú pediste, que esa tasa es la que se junta con lo que también tienes que pagar mensualmente y conjuntamente ya se te hace tu pago mensual. Eso lo vamos a ver ahorita en lo que es la tabla de amortización. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir la tasa fija? La tasa fija es ese tipo de interés sobre ya sea una deuda, un crédito que permanece fija, tal y como ustedes me lo dijeron, durante todo el plazo. Si todo el plazo, ya sea 6 meses o ya sea 12 meses que sea el plazo, la tasa siempre va a ser la misma. Ahora hay que tener presente que las tasas siempre están dadas en términos porcentuales, o sea, un 12%, 10%, 8%, siempre en porcentaje tienen que estar representadas. Pero, ¿qué pasa con la tasa variable? La tasa variable, esa sí puede estar oscilando, como pudiera bajar, pudiera subir, que comúnmente siempre va subiendo por las condiciones del mercado financiero, por la inflación, siempre va subiendo. Entonces, hay veces que pudiera yo tener, la deuda se me empezara a hacer cada vez más grande. ¿Qué pasaba antes con los créditos hipotecarios de Infonavit? Si todavía a algunos de ustedes les llegó a tocar, las tasas eran variables y a veces iban en razón a lo que era el aumento del salario mínimo. Perdón. Entonces, al estar cada año, estarse actualizando, la tasa cambiaba. Entonces, al cambiar la tasa, las deudas empezaban a ser grandes y las casas de Infonavit nos empezaban a generar un crédito muy grande. No sean malitos, denme un segundo para ir por un vasito de agua. Ya estoy de regreso.
Siempre me subo un vaso de agua, pero no, ahora se me requete pasó. Bueno, y esas tenemos ahí los dos conceptos de tasa fija y de tasa variable. Ahora, la tabla de amortización. Las tablas de amortización nos tiene que representar cómo va a ir disminuyendo mi crédito, cómo va a ir, cómo voy a ir dando mis pagos mensuales, cómo se va desglosando mi interés, cómo va disminuyendo mes tras mes. Y al final siempre una tabla de amortización me tiene que dar cero, porque ese es su objetivo, el representarme cuando ya termine yo de pagar lo que es mi crédito. Ahora, ¿en qué se utilizan las tablas de amortización? Si es cierto, como lo dijimos, lo que es en créditos, pero hay diferentes tipos de créditos. Cuando hablamos de la amortización hipotecaria, que hablamos del crédito hipotecario, cuando hacemos alguna amortización en una deducción fiscal, lo que es también en pagos de impuesto, también a veces nos hacen lo que es una tabla de amortización. Enrique dice, la amortización siempre tiene que ser la misma. ¿A qué se refiere que tiene que ser la misma? Ahí no me quedó muy clara su pregunta, Enrique. La amortización la palabra amortización es como amortiguar, como los amortiguadores del coche, ¿no? Que poco a poco, pues, lo que van haciendo es disminuir el golpeteo del coche, ¿no? O de las llantas. Entonces, esa amortización es que poco a poco va disminuyendo lo que es la deuda. Entonces, no sé a qué se refiere a que siempre va a ser la misma. Pudiera cambiar la tabla de amortización dependiendo el periodo. Si yo tengo que voy a pagar mi crédito a 6 meses, es una tabla de amortización. Pero si después yo decido pagarla a 12 meses, tiene que ser otra tabla de amortización. Cada periodo, dependiendo del periodo que lo voy a pagar, tienen que ser tablas de amortización distintas. No sé si a ustedes les ha tocado cuando o si han tenido la oportunidad de ir a alguna agencia a preguntar para comprarse un coche, les dicen, bueno, ¿en cuánto tiempo tienes que, lo quieres pagar? No, pues sabes que, mira, yo lo quiero pagar a 4 años. Ok, te hago tu tabla de amortización y te dan todo, ¿no? ¿Cómo vas a pagar de manera mensual? Pero si tú dices, no, es que sabe qué, ya vi que tengo que pagar 5,000 pesos mensuales, no me va a alcanzar. Y si lo pago a 6 años, ¿se puede? Ah, sí. Y te sacan otra tabla de amortización y a lo mejor el pago mensual ya va a ser de 3,000. Ah, no, esa sí la pago, sale, entonces lo pago a 6 años. Entonces, dependiendo el periodo, es la tabla de amortización que se tiene que realizar. La deuda va a ser la misma, pero las tablas de amortización cambian dependiendo de lo que es el periodo que yo voy a pagar mi deuda. Ya me dijo Enrique que ya quedó clara, ¿no? La explicación. Gracias, Enrique. Ahora, ¿qué es eso de los meses sin intereses? Hablamos de que todos los créditos generan intereses. Bueno, hay una modalidad que no genera intereses y que así nos los venden cada vez que compramos un producto, ¿no? Compra un refrigerador, no sé, 10,000 pesos a 12 meses sin intereses. Entonces sé que esos 10,000 pesos ya nada más lo divido entre 12 y va a ser el periodo que yo voy a pagar en ese año. Entonces, pero estos meses sin intereses, ¿genera una tabla de amortización? Claro que sí, porque la tabla de amortización no es forzoso que me refleje el interés. Cuando hay intereses en el crédito, me los va a reflejar. Pero si el crédito no tiene intereses, me va a reflejar cuánto debo, cuánto tengo que ir pagando cada mes y cuándo voy debiendo, ¿no? Mes tras mes. Si ustedes tienen tarjeta de crédito, chequen en sus estados de cuenta que aparece un apartado especial para los meses sin intereses y esa la podemos determinar como una tabla de amortización, porque en esa tabla de amortización no viene toda la tablota, ¿no? Como nosotros la vamos a aprender a hacer, pero sí me va diciendo la fecha en que yo compré el producto. Me va diciendo dónde lo compré, cuánto fue el importe total y después me dice primer pago de 6.
Y luego me dice ya cuánto es de ese pago y cuánto debo al final. Y en el siguiente estado de cuenta ya me vuelve a decir lo mismo, pero ahora me dice 2 de 6. Y ya me dice cuánto debes. Y así cada estado de cuenta me va a ir diciendo 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6, 6 de 6. Y es una amortización que me va reflejando mi estado de cuenta porque al final pues ya nada más pago la totalidad y sé que terminé de pagar mi deuda. Entonces, los meses sin intereses también me generan lo que es una tabla de amortización. Ok, voy a continuar. Ahora sí, vamos a ver nuestro proyecto integrador, la mejor opción para viajar. El propósito de este proyecto integrador es que apliquemos nuestros conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. ¿Qué nos está pidiendo en nuestro proyecto este integrador? Voy a entrar a la plataforma para que lo veamos qué es lo que nos está pidiendo. Nos dice, bueno, se llama el proyecto integrador la mejor opción para viajar. Y en este proyecto vamos a ayudar a Jorge, quien quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Por esta razón necesita analizar sus finanzas. Recordemos que este módulo fue de analizar nuestras finanzas, nuestros ingresos, nuestros egresos, generar un ahorro y bueno, en determinado momento si voy a pedir un crédito, que yo pida el crédito que me va a satisfacer mis necesidades y que yo pueda pagar. No son malos los créditos, pero sí necesito tener la conciencia que el crédito que voy a pedir lo pueda yo pagar. Por eso tengo que analizar mis ingresos y mis egresos. Ahora, el propósito es que aplique lo que son mis conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores, ¿no? Bueno, este ya se los comenté. ¿Qué necesito saber? Calcular el crecimiento poblacional a partir de la tasa, crear una tabla de amortización, que eso es lo que vamos a hacer, crear una tabla de amortización, conocer el concepto de ahorro y para ello, pues utilizar hojas de cálculo, porque me piden entregar una hoja de cálculo, o sea que vamos a utilizar Excel, en donde incluya los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. ¿Cómo lo voy a realizar? Viene ya el planteamiento del problema con todo lo que Jorge, sus ingresos, un préstamo que solicitó al banco y sobre estos datos me pide elaborar una tabla de amortización. Eso lo aprendimos a hacer en la semana pasada. Entonces, si no tuvieron problema la semana pasada, tampoco van a tener problemas aquí. Entonces, para esta tabla de amortización, ¿qué van a tomar de base? Lo que son los datos del inciso C, porque aquí viene cuánto de préstamo, cuánto de tasa. Entonces, para elaborar tabla de amortización, es aquí estos datos. Y me hacen dos preguntas. ¿Cuál será el interés a pagar en los meses 6, 9 y 11? ¿Y cuál será el valor de la deuda final en los meses 5, 7 y 12? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para analizarlo. Pero es una sola tabla de interés que la voy a hacer a un año, o sea, a 12 meses, ¿no? Y contestar esto. Después voy a analizar el ingreso de Jorge. En este punto 2 voy a tomar en cuenta los datos del inciso A y del inciso B, porque aquí me pide que ellos van a destinar el 7% de su ahorro. Entonces, pues, ¿de dónde tengo esos datos? En el inciso A y el inciso B. Y ya generando el 7%, entonces ahora sí, hay que ver cuánto dinero vamos a tener, porque recordemos que lo que ellos quieren es irse a viajar. Entonces, tenemos el punto 1 y el punto 2. El punto 3 me dice que ahora sí la pareja se quiere ir de vacaciones, pero está indecisa a dónde irse, si a Cancún o si quiere irse a Los Cabos. Entonces los dos empiezan a analizar cómo es el crecimiento turístico de ambos lugares y obtuvieron datos de INEGI y empiezan a ver que desde el 2015 empieza a aumentar el crecimiento turístico en ambos y ya analizando cuánto crece año tras año
ellos van a decidir a dónde ir. Y para ello vamos a elaborar dos tablas, una tabla para el crecimiento turístico de Cancún y otra tabla para el crecimiento de Los Cabos. Entonces, ahí tenemos dos tablas que vamos a hacer, que ese sería el punto 3. Y finalmente, redactar una conclusión. ¿Cómo lo vamos a dividir para que podamos hacer este proyecto integrador? Ya sé que ahí tengo un chat, ahorita lo veo. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. El día de hoy vamos a aprender a hacer la tabla de amortización, que ya la sabemos hacer, pero ahora la vamos a analizar de otra manera. Y vamos a ver cómo podemos armar una tablita para determinar el ahorro de Jorge y su esposa. Hoy vamos a ver conocimientos para el punto 1 y el punto 2. Y el día viernes vamos a ver algo que nos ayude a hacer el punto 3. Y bueno, la conclusión de la media cuartilla. Así vamos a seccionar nuestro proyecto integrador. Punto 1 y 2 lo vemos hoy y el día viernes vamos a ver el punto 3 y el punto 4. Déjenme ver qué me dicen en su WhatsApp. Sí, está un video de cómo hacer una tabla de amortización. Se pueden basar de ahí, nada más que deben de tener cuidado porque ahí les dan el porcentaje de crédito anual. Y nosotros aquí tenemos el porcentaje mensual. Son dos cosas que yo siempre les digo que tengan mucho cuidado de ver ese video porque a nosotros como nos da la tasa fija mensual, ya nada más, ya está el 13%. Pero si ustedes ven el video, ahí mencionan una tasa de fija anual y por eso en el video lo divide entre 12 la tasa fija para obtener la mensual. Y a veces eso genera un poquito de confusión por parte de ustedes y me quieren dividir el 13 entre 12. Entonces, ya va a estar mal lo que ustedes me manden. Entonces, si ustedes se basan conmigo, va a ser un poquito más fácil. Pero ya ustedes determinan, ¿no? Se pueden guiar del video, porque por eso está de plataforma, o se pueden guiar de esta sesión, ¿no? Que también ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces me voy a ir a esta parte. Bueno, aquí son los aprendizajes esperados. Vamos a ver algunos ejercicios en Excel de cómo crear una tabla de amortización. Aquí tengo ya un ejemplo. ¿Cómo vamos a crear una tabla de amortización? Vamos a suponer que tenemos un préstamo y en este préstamo es de 32,000 pesos. Si nosotros vemos, aquí el préstamo es de 58, o sea, más o menos, ¿no? De 32,000 pesos. Y la tasa fija mensual del 5,70%, fija mensual, el cual se quiere liquidar al cabo de 6 meses o tal vez en 12 meses. Vamos a hacer ambas para ver más o menos cómo pudiéramos hacerlo. Y queremos saber cuánto pagaríamos al final del préstamo dependiendo el periodo y cuánto pagaríamos si solamente son intereses. La cosa es saber analizar lo que es la tabla de amortización. Ok, vamos a empezar aquí. Recordemos que ya lo hicimos la clase anterior, pero vamos a ir de todos modos paso a pasito. Vamos a iniciar con el préstamo. Voy a extraer los datos. Tengo 32,000 con una tasa fija mensual del 5,7% y un periodo de 6 meses. Ok, ahí está. Recordemos que estas azulitas son las fórmulas, esas no me las vayan a poner en su trabajo. Pero aquí abajo, ya en amarillo hacia abajo, viene cómo debe de estar formulada mi tabla, que es la misma que también viene en el video que nos dice Enrique. Primero los meses, la deuda inicial, tasa de interés mensual, la amortización, el pago mensual y la deuda final. A lo mejor el hacer la tabla de amortización no nos genera mayor problema. Lo que debemos de ver es al momento de analizarla, porque tenemos que contestar las preguntas que nos plantean, que eso es lo que realmente, pues nosotros evaluamos, ¿no? Entonces, veamos a verla.
Meses, ¿cuánto quedamos? 6 meses. Uno, dos. Nada más puse el uno y el 2 y los voy a seleccionar y lo voy a arrastrar y miren, ya me da el 6, el 7, el 8, hasta el número que ustedes quieran, ya me lo da. Para no estar tecleando uno por uno, uno, dos, tres, cuatro. Miren, aquí lo voy a hacer, ¿dónde será bueno? Aquí abajo. Si yo quisiera uno, dos, tres, ¿no? Y yo quiero que me siga hasta el 50, nada más arrastro y ya tengo, miren, hasta todo en uno para que yo, a mí se me haga más fácil y no estarlo tecleando uno por uno. ¿Ya vieron? Bueno, es otra cosita que por ahí aprendan de Excel. Ahora, empezamos con nuestra columna de deuda inicial. ¿Cuánto debemos? 32,000. Aquí. Ahí le pueden poner ustedes 32,000 sin problema. Yo ahí lo tengo arriba. Y la tasa de interés mensual, la tasa de interés mensual dice fija, 5,70. Es lo mismo que 5,7 o 5,70, es lo mismo, ¿eh? Pero como es fija, la voy a copiar, le di control C, selecciono todo y le doy control V y ya se pega en todo. Y ya va a ser fija, o sea, por eso la copio de una vez en todo. Ahora, el interés mensual. Aquí arribita les puse la fórmula. Siempre recuerden un igual, ¿eh? Cuando voy a poner una fórmula. Deuda inicial, le doy clic, por, que es un asterisco, tasa de interés mensual. Ahí está. Ya hice la multiplicación. Y le doy nada más Enter. Como va a ser la misma multiplicación en todos los meses, pues ya nada más arrastro. Ahí está. Ahorita se va a ir llenando. Después, en la columna de amortización, es igual deuda inicial entre el periodo, ojo aquí, entre el periodo, como yo lo voy a trabajar a 6 meses, le voy a poner 6 meses. Si me pidieran 12 meses, pues entre 12, 18 meses, pues entre 18 y dependiendo del periodo, por eso cada tabla de amortización es personalizada para el periodo que yo voy a pagar mi crédito. Aquí hay que recordar que hay que ponerle el signo de pesos en la letra. Ahí está. Y le doy Enter. Y ahora sí voy a poder arrastrar. Ahí está. Estoy viendo los chats y me dice Mirna, me pareció muy buena la manera que usted lo explicó la semana anterior y es exactamente la misma, Mirna, ¿eh? Y Enrique dice, se cambian los datos de un solo mes. Ese es del interés, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. También se puede utilizar el F4, ¿eh? Pero bueno, a veces se nos olvida la función, entonces yo digo, bueno, pues le pongo los signos de pesos, ¿no? Que sale exactamente lo mismo. Ahora, para el pago mensual, igual al interés mensual, aquí está interés mensual, más la amortización, la columna de amortización, y le doy Enter. Y como va a ser la misma fórmula, pues ya nada más la arrastro. Ahí está. Ahora, para la deuda final, igual una fórmula. Le pongo el igual. Aquí arribita en azul les puse deuda inicial menos la amortización. Ahí está. Mis intereses nunca se van a disminuir de mi deuda, nunca. Esa es la ganancia que va a tener el banco o la persona que me dio el crédito, porque eso es lo que es su ganancia, el interés. Entonces, lo único que se va a restar es la parte de la amortización y eso es lo que va a generar nada más la baja de la deuda. Le doy Enter y me dice que al final del mes debo 26,666,67. Aquí a veces les genera cierta controversia cuando no saben esta parte de los préstamos y cuando les dan el préstamo y después ustedes pagan, dice, te pagué 7,157, entonces ya te debo menos, ¿por qué 26,000? De 26,000 a 32,000 son como 5,000 y cacho. No, está mal. No, no, es que el interés es aparte. Aparte, por eso no se toma en cuenta. Ya cuando vamos aprendiendo y decimos, bueno, sí, el interés era tu ganancia, ¿no? Ahora, la deuda final se vuelve la deuda inicial del siguiente mes, por eso le pongo un igual y le doy clic a deuda final. Y me lo pasa a la deuda inicial. Y ya la deuda final, como es la misma fórmula, la arrastro. Aquí, como voy a hacer lo mismo en todos los meses, lo arrastro. Y aquí me debe de quedar cero.
Les vuelvo a repetir, si les queda esa rayita, está bien, no hay problema porque está en formato contabilidad. Pero si ustedes quieren ver el cero, se van aquí arribita a número, elegimos número y le damos a aceptar. Y ya me pone los ceros. Si de casualidad les llega a pasar esto, miren, les pone aquí gatitos, no se preocupen. Luego muchos alumnos me mandan mensajito y me dicen, maestra, es que no me sale gatitos y ya no, ya le hice la fórmula. No se preocupen, no se estresen, es porque le hace falta espacio a lo que es las cantidades. Nada más hagan su celda más ancha y van a ver que todo esté perfecto, si es que les llega a pasar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí mi tabla de amortización. Pero sobre la tabla de amortización tengo que analizarla. Ok, ¿cuánto voy a pagar al final de mi deuda? A ver, aquí lo voy a hacer. Yo voy a hacer todos estos pagos, el pago mensual que ya está integrado, la amortización más el interés mensual. Entonces, lo voy a sumar. Le voy a dar clic aquí arribita donde dice autosuma y me va a sumar todas esas cantidades. Quiere decir que yo al finalizar mi deuda estaré pagando 38,384 pesos. ¿Cuánto pagué de puro interés? A ver, aquí le voy a poner donde está la columna de interés. Le sumo todos los intereses, le di arriba en la autosuma y pagué de puro interés 6,384. Bueno, ahí voy a analizar. Pero si me llegan a preguntar, oye, ¿cuánto debes al finalizar el tercer mes? Ah, pues aquí está el tercer mes, ¿no? Le voy a poner. Ah, pues al finalizar el tercer mes, yo quedé a deber 16,000 pesos. ¿Y cuánto debías al iniciar el tercer mes? Ah, pues al iniciar el tercer mes, 21,333 pesos. Y así, o sea, la cosa es ir analizando, ¿no? ¿Y cuánto en el segundo, no sé, en el quinto mes? ¿Cuál era tu deuda inicial? Ah, pues mi deuda inicial en el quinto mes eran 10,666, pero terminando el mes ya nada más debía yo 5,333. Entonces, la forma de analizar lo que es nuestra tabla de amortización. ¿Que puedo hacer otra tabla de amortización dependiendo del periodo? Claro que sí. Yo aquí tengo otra que la puedo hacer. ¿Qué les gusta? Vamos a hacerla ahora a 18 meses. Voy a hacer el mismo préstamo, pero ahora a 18, mira, del 3 hasta el 18. Ahí está. Y ya nada más pongo me voy aquí arribita donde está la fuente, los bordes y le pongo todos los bordes. Misma deuda. ¿Cuánto pedimos prestado? 32,000 pesos. Ok, 32,000 pesos. Y quitar con nada más le puse los 32, ahí está, 32. La tasa de interés que sea la misma, 5,7 o 5,70, como les ponga su Excel. Como es la misma tasa fija, la copio y la voy a pegar en todos los meses. Le doy control V, ya me lo puso en los 18 meses. Interés mensual, misma fórmula. Deuda inicial que es el asterisco, la tasa de interés. Ahí está. Mira, aquí me pone 0,0. Bueno, lo puedo dejar por si me da decimales, ¿no? Ahí la voy a dejar. En la amortización, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, dependiendo el número del periodo. Si son 18 meses, hay que dividirlo entre 18. Le voy a poner igual deuda inicial entre el periodo, que en este caso van a ser 18 meses. Le pongo sus signos de pesos, que nos decía por ahí Enrique que con F4, pero bueno, más fácil ahí, signo de pesos, ¿no? Y le doy Enter. Ahí está. Ahora sí lo voy a poder arrastrar, pero ahorita lo arrastro todo completo. El pago mensual, igual, interés mensual, clic, más la amortización. Ya tengo el pago mensual. Y la deuda final va a ser según la fórmula deuda inicial menos la amortización. Ahí está. Y esa deuda final se vuelve la deuda inicial para el siguiente mes. Entonces lo arrastro hacia ella. Y lo único que me queda es arrastrar ahora todo, porque va a ser lo mismo hasta el número de meses. Ahí está. ¿Por qué no se me ha acomodado? Porque me falta esta columna arrastrarla. Deuda inicial
la arrastro hasta acá, ahí está. ¿Y cuánto me debe de quedar al final? Cero. Y lo único que hice fue nada más el primer mes y con eso arrastro todo y me queda mi tabla de amortización. Y aquí analizo. A ver, ahora cuánto voy a pagar al finalizar. Fue la misma deuda, la misma tasa. Voy a sumar. Es un poquito más grande para que se vea y en negrita. Ahí está. Y le vamos a poner en pesos. 49,328. La misma deuda, pero ahora como voy a tardar más en pagarla, ahora voy a pagar 49,000 pesos. Fue muchísimo más. Miren que si yo la hubiera sacado a 6 meses, entonces eso me genera que entre menos tiempo, menos intereses voy a pagar. Entonces ahí es donde tengo que analizar, pero mis pagos mensuales son menos. Si ustedes observan aquí, al ser 18 meses, el primer mes, que es el máximo, son 3,600, segundo 3,500 y así va bajando. Pero el de 6 meses, el primer mes tendría yo que pagar 7,000 pesos. Aquí es donde yo tengo que analizar qué es lo que sí puedo pagar. ¿Cuánto sí puedo pagar? Porque si el primer pago 7,000 y no los pago, no me va a alcanzar, me va a generar muchísimo más interés y no tiene caso. Entonces, mejor me voy con unos pagos más módicos que sí los puedo pagar. ¿Qué puedo hacer? Otro tip con los créditos. Preguntar si puedo adelantar a capital. ¿Qué es el capital? A esta deuda inicial. Si por aquí entre estos ustedes dicen, yo debo 23,111 pesos en el mes 6, pero me cayeron 5,000 pesos que puedo dar, aparte de lo que tengo que pagar mensual, 5,000 pesos, ¿sabes qué? Mira, te adelanto 5,000 pesos. Entonces, para el siguiente mes ya no vas a deber 21, ya vas a deber menos los 5,000 pesos que son 16 y te tienen que reestructurar otra vez toda tu tabla de amortización y ya vas a acabar pagando menos. A veces es el tip que yo les digo, deben de tener conciencia que si pueden adelantar a capital, lo hagan, porque eso les va a generar pagar menos. ¿Cuánto pago de interés a 18 meses? De puro interés estaré pagando 17,000 pesos. Si ustedes ven, sí es mucho, pero digo, a veces necesitamos los préstamos, ¿no? Pero necesitamos ver también nuestra capacidad para pagar y estos van a ser mensualidades módicas, que a lo mejor pues sí las voy a poder pagar, porque a lo mejor ya haciendo mi análisis de ingresos y egresos, al mes me sobran 5,000 pesos. Entonces, pues cómodamente los voy a estar pagando, ¿no? Sin afectar la economía familiar, que eso es lo importante. Ahora, me voy a ir aquí con la tabla del ahorro. Tengo un chat, rápido lo veo. Ok, ya nos dijo Enrique, se suman los pagos. La siguiente, esa es una propuesta para hacer una tablita del ahorro. Si nosotros ya tenemos nuestros ingresos familiares, X, vamos a poner 12,000 pesos, ¿no? De ingresos. Y sabemos que de egresos tenemos, no sé, 8,500 pesos. Y yo voy a tener un saldo de ingresos menos egresos, ahí está, de 3,500 pesos, ¿no? En la familia. Pero nuestro propósito es que queremos ahorrar un porcentaje, un 8%, ahí está, de ahorro. ¿Cuánto vamos a ahorrar mensualmente? Hacemos la operación, 3,500 por el 8%. 280 mensual. Pero ¿cuánto voy a ahorrar al año? Aquí hago mi operación. Pongo el igual, 280 por 12 y le doy Enter. Al año estaré ahorrando 3,360. Pero ¿y el préstamo que pedimos acá atrás de 32,000 pesos? Me va a servir para poder juntar dinero para viajar. ¿Cuánto dinero tengo para viajar? Sumo lo que ahorramos más lo que pedimos prestado y vamos a tener para viajar 35,360. Recordemos que el presupuesto es muy importante. No podemos decir, vámonos a viajar y ya pues allá a ver cuánto gastamos. No, vamos a ver cuánto, en qué vamos a gastar y todo. Pero al menos ya sabemos que aquí tenemos nuestro presupuesto para viajar. Ya la siguiente clase vamos a determinar a dónde vamos a viajar, ¿sí? Dependiendo el crecimiento de la población de turistas según su tasa.
Entonces, hasta aquí vemos esta parte del, de nuestro proyecto integrador, lo que es el punto 1 y el punto 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta cómo realizar el punto 1 y el punto 2? De todos modos, yo les dejo aquí esta bibliografía de apoyo de cómo hacer una tabla de amortización. ¿Qué es una tabla de amortización? Los tipos de tasas de interés, el interés simple y el interés compuesto. Y ya me dice Enrique que todo claro, Yanira que no hay ninguna duda, Mirna que tampoco tiene dudas y Karina que tampoco tiene dudas. Perfecto. Todavía tenemos unas cositas que ver porque esta semana tenemos el foro de integración que se llama la variación en los procesos sociales. El propósito es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población. Recordemos que la dinámica de la población es cómo se mueve, ¿no? Cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos emigran, cuántos se van para allá, cuántos se van para acá. Entonces, cuestiones de economía personal también como ahorro, inversión y créditos. Me dice la pregunta detonadora del foro de integración. ¿De qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población? ¿Y por qué es útil saber sobre ellos? Ahora, esta parte de la dinámica de la población, tenemos cuatro grandes aspectos que siempre impactan mucho en las poblaciones. Lo que es la natalidad, que es la cifra que nos proporcionan el número de nacimientos que hay en una población en un periodo determinado. La mortalidad, que es la cantidad de personas que mueren en un lugar determinado, ¿no? Y nos da en un periodo de tiempo y en relación al total de la población. Y la emigración y la inmigración, que también en su momento lo vimos, que recordemos que estas dos las podemos también tomar como la palabra migración, pero hablamos sobre el movimiento de la población que consiste en dejar un lugar o llegar a un lugar o a alguna región para establecerse en él. Entonces, estos son los factores que nos impactan directamente en una dinámica poblacional. ¿Cómo vamos a participar en el foro de integración? Aquí me piden 5 aportaciones. ¿Cómo voy a realizar estas aportaciones? Sé que ustedes pueden realizar más si gustan 6, 7, pero no hay caso si de todos modos las que se les califican nada más van a ser 5. Que hagamos esas 5 bien hechas como deben de ser. La primera aportación responde al planteamiento del foro, redactando un párrafo de por lo menos 5 renglones. Por lo menos, quiere decir de 5 renglones en adelante. Pueden hacer 10, 20, 30, 40. Pero yo les recomiendo que sean de 5 a 10 renglones máximo. ¿Por qué? Porque si ustedes los hacen muy extensos, van a tener problemas con la segunda y tercera participación. Porque sí es una realidad que cuando entramos al foro y me dicen, tienes que leer las respuestas que dieron tus compañeros, buscamos las más cortas para leer. Y si yo veo una aportación larguísima, ay no, no la voy a leer, mejor busco otra más corta. Entonces hay que evitar eso. Hay que evitar que tengamos tantos renglones de 5 a 10 y que seamos concretos en esa primera aportación. Ya que haya hecho esa aportación, mi segunda y tercera participación es que voy a leer las respuestas que dieron mis compañeros a la pregunta detonadora. Y sobre esa pregunta les voy a responder a ellos qué opino sobre lo que ellos escribieron, a 2 de ellos. Ok, ahí vamos bien. ¿Qué va a pasar en la cuarta participación? Aquí es donde a veces genera más problemas de todas, porque dice que yo revise los comentarios que mis compañeros hayan replicado a mi aportación inicial y le voy a responder. Aquí es donde está el detalle, porque hay veces que me dicen, maestra, es que nadie me ha aportado, ¿qué voy a hacer? No se preocupe, por esto puede pasar comúnmente
Porque si ustedes están haciendo bien sus aportaciones, ya para no trabajar sábado y domingo, y resulta que tienen que esperar hasta sábado y domingo para hacer esa cuarta participación, pues no. Entonces, ¿cómo puedo realizar esa cuarta participación? Si yo veo que nadie me replicó, que nadie respondió a mis comentarios, entonces lo que hago es meterme en la conversación de alguien más. Voy y busco otra conversación en donde sí le replicaron y ahí me meto. Y ya también yo hago una réplica, una retroalimentación, una aportación sobre lo que se está platicando en esa conversación. Y ya les va a contar como su cuarta participación. Y finalmente, ya la quinta participación, van a redactar una conclusión sobre lo que ustedes leyeron bueno, de lo que ustedes escribieron y lo que leyeron de sus demás compañeros. Aquí en la conclusión es donde esa importancia, Enrique, ya de leer todos los comentarios. Yo sé, y eso es lo ideal, que leamos todos los comentarios. Pero la realidad a veces es otra, ¿no? La realidad dice, bueno, pues ya nada más le busco y ahí para poder aportar. Entonces, intenten leer los más que puedan y aportar. Ahora, un segundo, dejen tomar un traguito de agua. Es muy importante que chequen su rúbrica. Porque para evitar cualquier dilema, ¿por qué me bajó calificación? Si yo hice mis 5 aportaciones, ¿por qué tengo menos calificación? Que no sé qué y que sé cuánto, ¿no? Entonces a mí me gusta explicarles el por qué a veces les baja calificación. Dentro de su rúbrica hay el criterio de desempeño colaborativo, me dicen el nivel experto. Ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. Me dice durante la semana, continúan, pero no me dice cuántos días, o sea, ese sí está ambiguo. Pero si yo me voy a un nivel más abajo, que es el nivel capacitado, aquí me dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. O sea, aquí sí me es preciso, 3 días diferentes. Y realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. Entonces, si el capacitado, que es uno antes, me pide 3 días, por obvias razones, el experto, yo como asesor lo tomo 4 días diferentes. Por eso aquí les puse, mire, primera aportación lo tengo que hacer el primer día. Segunda y tercera aportación lo puedo hacer un segundo día. La cuarta participación, un tercer día. Y en la quinta participación, un cuarto día. Mejor explicado. La primera aportación la puedo hacer, hoy ya estamos miércoles, ¿no? Pero si alguien ya hizo su primera aportación, la pudo haber hecho el lunes. Segunda y tercera participación el martes. Cuarta participación el miércoles. Y la quinta participación el jueves. Y ya, acaba, y ahí cumple los 4 días diferentes a la semana y obtiene su nivel experto. Ok, va a tener su 8% total. Hoy es miércoles. ¿Todavía puedo lograr esto? Claro que sí. Por eso me gusta explicárselos hoy. Primera aportación puede ser hoy miércoles. Segunda y tercera, jueves. Cuarta, viernes. Y quinta participación, sábado. Cumplo. Mañana jueves, todavía, sí, todavía se puede. Primera aportación, jueves. Segunda y tercera, viernes. Cuarta, sábado. Y quinta, domingo. Pero si empiezan a aportar hasta el día viernes, ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Porque ahí me van a hacer la primera aportación el viernes. Segunda y tercera, a lo mejor el mismo viernes. La cuarta, el sábado. Y la quinta, el domingo. ¿Ahí cuántos días entraron a las diferentes de la semana? 3. Ya se van al nivel capacitado. Y por obvias razones, esto les va a generar menos calificación. Y luego hay veces lo que no quiero es que ustedes después reclamen y digan, ¿por qué tengo menos? Sí hice las 5, pero no leíste ese criterio de desempeño. Entonces, ojo con eso para que no les pase y tengan bien completo su 8%, que es lo que vale su rúbrica. Y recuerden que es importante el uso de reglas de etiqueta, el uso de las reglas de etiqueta dentro de todas sus aportaciones. ¿Sí? Ahora, ¿alguna duda de cómo vamos a participar en el foro de integración?
Si tienen alguna dudita, la pueden escribir sin problema. Yanira ya me dice que ninguna, Enrique que todo claro. Ok, voy a adelantar mi diapositiva. Recordemos que hay que contestar las ambas encuestas para que puedan ver los contenidos de esta cuarta semana. Como esta sesión se queda grabada, entonces este es para los que no entran, ¿no? Y que sepan que si no han visto, más bien si no han contestado estas dos encuestas, no van a ver nada del contenido de la cuarta semana. Entonces, yo me voy a despedir con esta frase. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Y espero que esta sesión les sea de gran ayuda para poder realizar su proyecto integrador. Quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Dejar de compartir, veo. Ahora sí, me ponen su nombre para poder pasar lista y todos tuvieron su participación sin problema. Tengo a Karina Cruz Jerónimo, a Mirna Méndez, a Rosario Yanira Ruiz Acosta, a Luis Enrique Martínez Barrera y creo que nada más. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Sí, son todos. Perfecto. Les agradezco muchísimo y nos vemos el día viernes para ver la segunda parte de nuestro proyecto integrado. Hasta luego, excelente tarde.